En el vídeo, una criatura con un cuerpo peludo apareció misteriosamente en el ala de un avión. Mientras el cielo nocturno se iluminaba repentinamente, una bola de fuego brillante cruzó el horizonte, pero en lugar de caer directamente hacia abajo, hizo algo que asombró a los investigadores de todo el mundo. Este evento marca días exactamente como nuestro calendario moderno, descubierto en un lugar remoto. ¿Qué sucede cuando señales del cielo, de la tierra y de lugares imposibles aparecen simultáneamente en todo Estados Unidos? Un observador silencioso se materializa en un entorno improbable, inmóvil e inexplicable. Poco después, largas vetas de luz fluyen a través de las nubes nocturnas, desprovistas de tormentas, aviones o patrones climáticos discernibles. Debajo de la superficie, emergen estructuras ocultas subterráneas, revelando espacios no registrados por la historia. Simultáneamente, se detecta un zumbido débil y continuo en las profundidades de Yellowstone, señalando movimiento en un lugar antes silencioso. La Biblia advierte que cuando las señales coinciden en el cielo, en la tierra y en las profundidades, no carecen de significado. La pregunta no es si estos eventos son reales, sino qué significan. Únase a nosotros mientras exploramos cada descubrimiento. Si esto es importante para usted, por favor, dé un me gusta, comente y suscríbase para seguir nuestros desarrollos futuros. Los aviones comerciales atraviesan un entorno hostil a la vida. A tales altitudes, el aire es peligrosamente delgado, el frío es severo y vientos poderosos azotan las alas a velocidades extraordinarias. Ningún pájaro puede sobrevivir allí. Ningún insecto puede soportarlo. Nada vivo debería poder permanecer quieto en tales condiciones. Esta es precisamente la razón por la que lo que apareció en el ala de una aeronave en movimiento dejó a los testigos atónitos. Durante el vuelo, se podía ver claramente a una criatura viva parada en el ala. No aleteaba, se aferraba o luchaba contra el viento. No hizo ningún intento de escapar. En cambio, permaneció perfectamente quieta, equilibrada y serena, como si el duro entorno que la rodeaba simplemente no importara. Quienes presenciaron la escena dijeron más tarde que lo más inquietante no fue la presencia de la criatura, sino su notable calma. Lo que profundizó el misterio fue su comportamiento. La criatura no actuó asustada o desorientada como se esperaría de algo expuesto al peligro. No hubo señales de pánico o angustia. Su postura sugería conciencia, casi como si estuviera observando en lugar de reaccionar. Nada en ese momento se sintió accidental. Se sintió deliberado. Los expertos explicaron más tarde que ningún animal conocido podría sobrevivir a tal altitud, velocidad y temperaturas gélidas. Permanecer consciente ya sería un desafío, y mucho menos estar de pie sobre un ala cortando el aire. Sin embargo, la criatura no mostró signos visibles de dolor o tensión. No había soportes visibles, ni dispositivos, ni una explicación que encajara dentro de la ciencia conocida. En las escrituras, los vigías a menudo se describen como observadores silenciosos, figuras que permanecen tranquilas, notando el cambio antes de que sea visible para otros. No gritan, no se apresuran. Su mera presencia sirve de advertencia. La Biblia también nos recuerda que las señales no siempre llegan con destrucción o ruido. Algunos aparecen en silencio, destinados solo a quienes están dispuestos a notar. Y mientras este momento sin respuesta perduraba, no fue el último. Porque poco después, surgió otro fenómeno, no en alas de metal, sino muy por encima de ellas, donde luces brillantes comenzaron a moverse a través de las nubes del cielo nocturno. No mucho después de que el observador silencioso apareciera en el ala del avión, comenzaron a llegar informes de todo Estados Unidos, describiendo algo igualmente difícil de explicar, esta vez en el propio cielo. En múltiples estados, los residentes miraron hacia el cielo nocturno y vieron largas y brillantes vetas de luz que se extendían a través de las nubes. No fueron destellos rápidos ni resplandores distantes. Se movieron lenta, clara y deliberadamente, como si trazaran caminos por el cielo. Los testigos describieron que las luces cambiaban de color a medida que se movían. A veces aparecían de un blanco brillante, luego cambiaban a azul y momentos después brillaban con un suave tono amarillo. Las transiciones fueron suaves, no abruptas, dando la impresión de algo que fluía en lugar de parpadear. Lo que inquietó a muchos espectadores fue cómo las luces se doblaban y curvaban, moviéndose en patrones sincronizados que parecían controlados en lugar de caóticos. Los meteorólogos confirmaron que no había tormentas en las áreas donde se vieron las luces.
No hubo pronósticos de auroras, ni alertas de actividad solar, ni condiciones climáticas que pudieran explicar el fenómeno. Las autoridades de aviación también descartaron aeronaves, bengalas o patrones de vuelo conocidos. El movimiento capturado en vídeo no se parecía a drones, espectáculos de láser o reflejos atmosféricos. Los animales parecían reaccionar antes de que las personas comprendieran completamente lo que estaban viendo. Los perros se escondieron o se negaron a salir. El ganado se quedó paralizado, sin querer moverse. Las aves se dispersaron repentinamente de los árboles como si respondieran a algo invisible. Estas reacciones reflejaban miedo instintivo, no curiosidad. La Biblia habla de momentos en que el cielo mismo lleva un mensaje. Lucas 9:25 advierte de señales en el sol, la luna y las estrellas que aparecen antes de que se desarrollen eventos importantes. Ya sean naturales o algo más, estas luces han obligado a muchos a hacer una pregunta seria: ¿por qué ahora? Y mientras estas luminosas vetas se movían por los cielos, la atención pronto se dirigió hacia abajo, hacia la tierra, donde la propia tierra comenzó a revelar cosas ocultas desde hace mucho tiempo. Si desea comprender lo que se descubrió a continuación bajo la superficie, quédese con nosotros. Dale me gusta a este vídeo, comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene. En todo Estados Unidos, los eventos extraños ya no son titulares aislados. Se están multiplicando, cada vez más fuertes y difíciles de ignorar. Lo que una vez podría haberse descartado como anomalías atmosféricas o exageraciones de las redes sociales, ahora se desarrolla a plena vista, dejando a millones de personas inquietas y haciéndose la misma pregunta: ¿qué le está pasando a Estados Unidos? La primera señal que sacudió a la nación provino de los cielos. Desde California hasta Nueva York, los testigos informaron de nubes de color rojo sangre que se extendían por los cielos, ardiendo como fuego contra la noche. No eran puestas de sol ordinarias ni tormentas de polvo estacionales. La gente las describió como olas carmesí profundas e inhumanas que permanecieron mucho más tiempo de lo debido. Vídeos compartidos en línea mostraban familias deteniéndose en las calles, sus rostros bañados en rojo, susurrando con miedo. Muchos recordaron las advertencias bíblicas de la luna convirtiéndose en sangre y no pudieron sacudirse el pensamiento de que algo profético estaba irrumpiendo en el orden natural. Mientras los cielos brillaban, otro fenómeno acaparó la atención. Aparecieron misteriosos círculos negros, suspendidos en lo alto de las ciudades. Estos anillos perfectos y oscuros flotaron en silencio, a veces durante minutos, a veces durante horas, antes de desvanecerse sin dejar rastro. Aparecieron sobre centros comerciales, estadios y vecindarios, capturados por innumerables teléfonos y transmitidos por Internet. Los científicos ofrecieron explicaciones, quizás vórtices de humo o emisiones industriales. Pero la precisión y la persistencia de estos círculos dejaron a demasiados sin convencer. Para muchos, parecían menos eventos naturales y más advertencias escritas en el cielo. David Wilkerson había advertido una vez sobre una gran sacudida que vendría a Estados Unidos. Billy Graham había llorado por la deriva de la nación de la rectitud. Y ahora sus palabras, pronunciadas durante mucho tiempo, resonaban más verdaderas que nunca. Ezequiel 7 parecía resonar: desastre. Desastre. Mira, viene. El fin ha llegado. El fin ha llegado. Y como para confirmar la sacudida, la tierra misma tembló. Terremotos inesperados, agudos y alarmantes, golpearon en regiones que no estaban preparadas para ellos. Edificios se tambalearon en el Medio Oeste. Los residentes salieron a las calles de pequeños pueblos aterrorizados. En California, los temblores abrieron pequeñas fracturas en las carreteras durante la noche. Ninguno de estos terremotos fue devastador por sí solo. Sin embargo, juntos, pintaron la imagen de una tierra gimiendo bajo una presión invisible. Era como si la creación misma estuviera clamando, advirtiendo de convulsiones mayores aún por venir. Tomados por separado, cada uno de estos signos podría haber sido explicado, racionalizado o olvidado. Pero juntos, cielos rojos sangre, círculos negros sobre nuestras ciudades, luz angelical sobre la capital de la nación, voces proféticas advirtiendo de sacudidas, y la tierra temblando bajo nuestros pies. Forman un coro demasiado claro para ignorarlo. Estados Unidos se enfrenta no solo a la política o a las fuerzas naturales, sino a algo más profundo, algo divino. Las alarmas están sonando.
La pregunta es si la nación despertará antes de que sea demasiado tarde. Si los cielos de Estados Unidos ya hablaban a través de nubes rojo sangre y misteriosos círculos negros, lo que vino después hizo que incluso los más escépticos guardaran un silencio inquieto. De costa a costa, comenzaron a llegar informes de explosiones similares a trompetas que resonaban desde los cielos. No eran sonidos ordinarios. No se parecían a truenos, ni al rugido de aviones que pasaban. En cambio, eran notas metálicas, prolongadas y vibrantes que parecían sacudir tanto la atmósfera como el corazón humano. Los vídeos capturaron los momentos. Los autos se orillaron en las carreteras. Los peatones se quedaron congelados a mitad de paso, y barrios enteros enmudecieron como si escucharan una orquesta invisible arriba. Los perros aullaron, el ganado se inquietó y las aves se dispersaron en enjambres caóticos. Para muchos, el sonido era inquietantemente hermoso, de otro mundo en su resonancia. Para otros, era aterrador, llenándolos de un pavor que no podían explicar. Comenzó en el desierto de Arizona, donde la sequía y las obras de construcción expusieron inesperadamente un túnel subterráneo revestido de muros de piedra y cámaras selladas. Estas estructuras no eran formaciones naturales, y no aparecían en ningún registro moderno o mapa histórico. No había una explicación clara de quién las construyó o por qué estaban ocultas allí. Lo más importante no es la artesanía del túnel, sino el momento de su exposición. La propia tierra pareció ceder, revelando algo que había permanecido enterrado durante generaciones. Se sintió menos como un accidente y más como un momento de descubrimiento de algo sacado a la luz cuando las condiciones eran adecuadas. Dentro de una de las cámaras selladas, se descubrieron restos humanos antiguos. Los huesos no estaban esparcidos como si fueran causados por un derrumbe o erosión. Estaban posicionados con cuidado, lo que sugería una colocación intencional. En la Biblia, los momentos en que la tierra se abre raramente carecen de significado. A menudo marcan advertencia, juicio o recuerdo. Las Escrituras muestran repetidamente que la tierra responde cuando Dios lo permite, actuando como algo más que una superficie silenciosa bajo la humanidad. La Biblia habla claramente sobre tales momentos. Deuteronomio 29:29 nos recuerda que algunas cosas permanecen ocultas hasta que Dios elige revelarlas. Lucas 12:2 declara que lo que está oculto eventualmente se dará a conocer. Estos versículos apuntan no a la aleatoriedad, sino al propósito y al tiempo. Este descubrimiento también encaja en un patrón más amplio que ya se está desarrollando. Primero, aparecieron señales en el cielo. Luego, aparecieron señales en la superficie de la tierra. Ahora, se está exponiendo lo que estaba oculto bajo tierra. Las Escrituras describen claramente esta progresión, el cielo, la tierra y las profundidades respondiendo juntas. Así que la pregunta cambia. Ya no se trata de quién construyó estas cámaras o qué tan viejas son. La pregunta más profunda es esta: si Dios está permitiendo que salgan a la luz cosas ocultas, ¿a qué está llamando a las personas a reconocer o recordar antes de que ocurra lo siguiente? Mientras se desarrollaban extraños descubrimientos en la superficie, otra señal comenzó a atraer la atención desde las profundidades de la Tierra. Esta vez, en Yellowstone, los sensores dentro y alrededor de la región comenzaron a detectar vibraciones de baja frecuencia descritas por los investigadores como un zumbido constante y continuo. No fue un temblor agudo ni una sacudida repentina. En cambio, fue lento, rítmico y persistente, como si algo masivo se estuviera moviendo muy por debajo del suelo. Los científicos explican que estas vibraciones se conocen como temblores armónicos. A diferencia de los terremotos, que provienen de la rotura de rocas, los temblores armónicos están relacionados con el movimiento del magma. En términos simples, algo caliente y pesado está fluyendo bajo la superficie. Yellowstone, ya conocido como uno de los sistemas volcánicos más poderosos de la Tierra, contiene una enorme cámara de magma. Cuando se detecta movimiento allí, naturalmente genera preocupación. Lo que hace diferente a Yellowstone es su escala. Los expertos han advertido durante mucho tiempo que una erupción importante no sería local. La ceniza podría extenderse por varios estados, interrumpiendo las redes eléctricas, interrumpiendo los vuelos y contaminando los suministros de agua. La espesa ceniza en la atmósfera podría bloquear la luz solar, interrumpir los cultivos y desencadenar una crisis alimentaria global.
Incluso sin una erupción, la idea de que se está acumulando presión debajo de un lugar así es suficiente para inquietar a cualquiera que preste atención. En la Biblia, la sacudida de la tierra a menudo se describe como algo más que geología. Hebreos 12 y 26 registra a Dios diciendo, sacudiré la tierra. Esta sacudida se presenta como una advertencia, una señal de que algo está siendo reordenado, probado o preparado. Las Escrituras muestran que antes de puntos de inflexión importantes, la propia tierra responde. Cuando esta señal subterránea se coloca junto a lo que ya ha ocurrido, señales en el cielo, descubrimientos en la tierra y cosas ocultas que se revelan debajo, forma una progresión clara. El cielo mostró señales. La tierra descubrió lo que estaba enterrado. Ahora las profundidades mismas se están moviendo. Así que la pregunta ya no es si Yellowstone entrará en erupción mañana. La pregunta más profunda es esta: si los cimientos de la Tierra están comenzando a agitarse, ¿está Dios llamando a las personas a reconocer que incluso lo que se siente sólido y permanente puede ser sacudido, y que ahora es el momento de estar despiertos, no cómodos? Quédese con nosotros porque lo que sigue puede revelar cómo todas estas señales convergen en un solo mensaje. Lo que ha hecho que los eventos recientes sean especialmente inquietantes no es un solo desastre, sino el creciente patrón de agitación que se desarrolla en diferentes regiones de Estados Unidos, a menudo dentro de la misma temporada. Desde el medio oeste hasta las costas, desde las tierras de cultivo hasta las ciudades, la naturaleza parece cada vez más inestable, como si el equilibrio que una vez mantuvo se estuviera tensando. En partes de Oklahoma, Kansas y Texas, los meteorólogos han documentado tornados dobles, dos embudos poderosos formándose casi al mismo tiempo o golpeando la misma región en rápida sucesión. Los tornados no son nuevos en estos estados, pero la pareja y el momento de estas tormentas han dejado a las comunidades conmocionadas. La recuperación de un impacto se interrumpe por el siguiente, creando una sensación de presión implacable. A lo largo de la costa atlántica y del Golfo, particularmente en Florida y Luisiana, los residentes han informado de subidas repentinas y enormes del nivel del mar. En algunas áreas, el agua empujó tierra adentro más rápido y más alto de lo esperado, abrumando los muros de contención e inundando los vecindarios con poca antelación. Estas marejadas no fueron lentas ni graduales, sino abruptas, lo que obligó a evacuaciones y causó daños generalizados en cuestión de horas. Al mismo tiempo, las tormentas de nieve de principios de temporada azotaron regiones como Colorado, Montana y las de Coutes, llegando semanas antes de lo previsto. Las carreteras se congelaron inesperadamente, los viajes se interrumpieron y los sistemas de energía lucharon bajo la demanda repentina. El ritmo familiar de las estaciones se sintió interrumpido, como si el invierno hubiera llegado antes de lo esperado. Mientras tanto, los incendios forestales se intensificaron en California, Oregón y partes del suroeste. Los incendios se declararon fuera de las temporadas tradicionales de incendios, se propagaron rápidamente y resistieron los esfuerzos de contención. Pueblos enteros fueron puestos en alerta a medida que las llamas se movían de forma impredecible, dejando atrás paisajes quemados y familias desplazadas. Para añadir a este patrón, se han reportado plagas de langostas e insectos grandes en regiones agrícolas de Arizona y el suroeste, lo que genera preocupación entre los agricultores que ya luchan contra la sequía y el clima inestable. Aunque a menor escala que las antiguas plagas, estas infestaciones revivieron imágenes asociadas durante mucho tiempo con el juicio y la escasez. Lo que conecta todos estos eventos no es solo la ubicación, sino el momento. Tornados, inundaciones, tormentas de nieve, incendios e infestaciones aparecen juntos, a veces superponiéndose, formando un patrón en lugar de incidentes aislados. Los científicos pueden explicar cada evento individualmente. Sin embargo, la convergencia más amplia es difícil de ignorar. La Biblia ofrece un lenguaje para momentos como este. Romanos 8 y 22 nos dice que toda la creación gime esperando la redención. Este gemido no es un ruido sin sentido, sino el sonido de la tensión, la creación reaccionando a un mundo desalineado. Las Escrituras presentan la naturaleza como receptiva, no silenciosa, reflejando realidades espirituales más profundas. Cuando estas convulsiones se ven juntas en todo Estados Unidos, se sienten menos como desastres aleatorios y más como señales de angustia. La tierra, los mares y los cielos están inquietos, como si soportaran un peso que nunca debieron llevar para siempre. Y mientras la creación sigue gimiendo, surge una sombría pregunta: si la propia tierra está reaccionando, ¿qué advertencia se le está dando a la humanidad y cuánto tiempo se puede ignorar?
No todas las señales aparecen en el cielo o surgen de la tierra. Algunas se desarrollan silenciosamente dentro de una nación. En todo Estados Unidos, muchos están presenciando una forma de colapso que no puede ser medida por sensores o satélites. Sin embargo, sus efectos son imposibles de ignorar. Los sistemas gubernamentales destinados a proporcionar estabilidad cada vez más se paralizan, se congelan o no funcionan. Los procesos básicos se ralentizan o se detienen por completo, dejando incertidumbre donde antes existía orden. Junto a este estancamiento, la inestabilidad económica se ha acelerado. Los mercados fluctúan bruscamente, los precios suben más rápido que los salarios y la seguridad financiera se siente cada vez más frágil para millones de familias. Lo que antes se sentía predecible ahora se siente incierto, y la planificación a largo plazo se ha vuelto difícil. La sensación de un terreno económico bajo los pies de las personas sigue cambiando. Aún más preocupante es la creciente confusión moral dentro de la sociedad. La propia verdad se siente inestable. El bien y el mal se debaten, se redefinen y a menudo se invierten. La información se difunde rápidamente, pero la claridad es rara. Las voces se hacen más fuertes, pero la sabiduría parece más difícil de encontrar. Muchos ya no preguntan qué es verdad, solo qué es útil o popular. Al mismo tiempo, la tecnología ha comenzado a reemplazar la fe y la confianza. Los sistemas digitales prometen seguridad, identidad y soluciones que antes se buscaban a través de la comunidad, la creencia y los valores compartidos. Las pantallas ofrecen conexión constante, pero las personas se sienten más aisladas que nunca. La dependencia de la tecnología crece, mientras que la confianza en cualquier cosa más allá de ella se debilita. La Biblia advirtió sobre tales condiciones. Las Escrituras describen tiempos en que las sociedades pierden su brújula moral, cuando la verdad se cambia por el engaño, y cuando los sistemas humanos se confían más que a Dios. Estos momentos no se describen como desastres repentinos, sino como una decadencia gradual, un lento desmoronamiento desde adentro. Es por eso que el estado interno de Estados Unidos importa. No es un descubrimiento físico como los anteriores, sino una señal espiritual. Mientras que el cielo muestra maravillas y la tierra revela lo oculto, la condición del corazón de la nación revela algo más profundo. Cuando los sistemas fallan, la verdad se erosiona y la confianza se aleja de Dios, las Escrituras sugieren que un punto de inflexión está cerca. La pregunta entonces no es si Estados Unidos enfrenta desafíos. La pregunta es si estas señales internas advierten de algo mayor que se acerca y si los corazones están preparados para lo que viene. A lo largo de la historia, los creyentes han hecho esta pregunta en tiempos de incertidumbre, agitación y miedo. La Biblia es clara sobre una cosa: Cristo regresará. Lo que sigue siendo desconocido es el momento. Las Escrituras advierten repetidamente contra el establecimiento de fechas. Sin embargo, también instruye a los creyentes a observar cuidadosamente cuando ciertas señales comiencen a aparecer juntas. Jesús mismo abordó esto en Mateo 24, explicando que antes de su regreso, el mundo experimentaría inquietud, engaño, agitación natural y confusión moral. Comparó estas señales con dolores de parto, que comienzan lentamente, luego aumentan en intensidad y frecuencia. Las señales no estaban destinadas a satisfacer la curiosidad, sino a despertar la conciencia. Sirven como indicadores, no como un calendario. Los eventos que se desarrollan hoy, perturbaciones en la naturaleza, inestabilidad en las naciones, confusión sobre la verdad y la exposición de cosas ocultas desde hace mucho tiempo, reflejan patrones descritos en las Escrituras. Lucas 21 habla de angustia de las naciones, miedo en la gente y señales en los cielos. 2 Timoteo 3 advierte de un tiempo en que la gente rechazaría la verdad, se elevaría a sí misma y perdería la claridad moral. Estas descripciones se sienten menos como profecía distante y más como realidad presente. Sin embargo, la Biblia también deja algo más claro: el regreso de Cristo no está destinado a producir miedo en quienes observan. Para los creyentes, se describe como una esperanza bendita. Es una promesa de que la injusticia, el sufrimiento y la decadencia no tendrán la última palabra. El regreso de Cristo representa la restauración, el juicio del mal y el cumplimiento del plan de Dios. Así que la pregunta no es simplemente, ¿regresará Cristo? La Biblia responde eso claramente. La pregunta más profunda es si las personas están espiritualmente despiertas, discerniendo los tiempos y viviendo con preparación.
Jesús dijo que cuando estas señales comiencen a suceder, los creyentes no deben entrar en pánico sino levantar la cabeza porque la redención se acerca. Al final, el llamado de las Escrituras es simple: observa, permanece fiel y prepárate, no con miedo sino con fe. El juicio de Dios. Cada ser humano tiene una opinión sobre sí mismo. Evaluamos nuestro carácter, justificamos nuestras elecciones y nos comparamos silenciosamente con los demás. Al mismo tiempo, a menudo juzgamos a las personas que nos rodean, midiendo sus fracasos más cuidadosamente que los nuestros. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que ninguna de estas opiniones importa en última instancia. El único juicio que tiene peso eterno es el juicio de Dios. Un día, cada persona se presentará ante Él, no como un crítico de los demás, sino como uno que está siendo examinado. Romanos capítulo 2 se enfrenta directamente a esta realidad y nos obliga a considerar cómo juzga Dios cuando todas las excusas son eliminadas. Pablo comienza dirigiéndose a aquellos que confían en su posición moral. Después de describir los pecados visibles del mundo gentil en Romanos capítulo 1, se dirige al lector religioso que se siente seguro. Estas personas poseen conocimiento de la ley de Dios, participan en la vida religiosa y asumen que el juicio se aplica a otros más que a sí mismos. Pablo desmantela esa suposición al exponer un hábito peligroso del corazón humano: condenar el pecado en otros mientras lo practica en formas más silenciosas y aceptables. Cuando una persona juzga a otra, revela que entiende el estándar moral de Dios. Sin embargo, ese mismo estándar se aplica igualmente a él. El problema identificado no es la ignorancia, sino la hipocresía. Quienes juzgan demuestran que saben lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, no viven consistentemente con ese conocimiento. Pablo declara que tales personas no tienen excusa porque su juicio de los demás se convierte en una autoacusación. El juicio de Dios, explica Pablo, es según la verdad. Esto significa que Dios juzga según la realidad, no la apariencia, la reputación o la identidad religiosa. Él ve lo que es genuino y lo que está oculto. No se deja engañar por la conformidad externa. Esto nos lleva a la primera gran verdad sobre el juicio divino: su rigor. Dios no juzga con estándares relajados o flexibles. Los seres humanos tendemos a calificarnos generosamente. Perdonamos nuestras faltas, suavizamos nuestros fracasos e interpretamos nuestras intenciones amablemente. A menudo nos vemos a través de espejos distorsionados que exageran nuestra bondad y minimizan nuestra culpa. Dios no usa esos espejos. Su estándar es la justicia perfecta. Su juicio es exacto, minucioso y justo. Pablo enfatiza que el privilegio religioso no protege a nadie del juicio. Ser parte de una comunidad religiosa, observar tradiciones o poseer escrituras no otorga inmunidad. El conocimiento aumenta la responsabilidad. Conocer la verdad de Dios y vivir en contra de ella es más grave que la ignorancia. Dios juzga no por etiquetas, sino por el corazón. Hebreos afirma que nada está oculto a la vista de Dios. Cada pensamiento, motivo y deseo está abierto ante Él. Lo que las personas esconden con éxito de los demás es completamente visible para Dios. Pablo luego plantea una pregunta aleccionadora: ¿alguien cree realmente que puede escapar del juicio de Dios? Esto introduce la segunda verdad sobre el juicio divino: su ineludibilidad. Ninguna persona puede ser más lista, maniobrar o escapar de Dios. El estatus social, la moralidad, la educación o la actividad religiosa no pueden proporcionar refugio. El juicio es inevitable porque Dios es justo y soberano. La idea de que uno puede juzgar a otros y aún así evitar el juicio es una ilusión peligrosa. En este punto, surge una pregunta natural: si Dios ve claramente el pecado y juzga justamente, ¿por qué el juicio no cae de inmediato? ¿Por qué la gente sigue viviendo, teniendo éxito e incluso prosperando en rebelión? Pablo responde a esto revelando la tercera verdad: la suspensión del juicio de Dios. Dios retrasa el juicio no porque ignore el pecado, sino porque es misericordioso. Su bondad, paciencia y tolerancia están destinadas a llevar a las personas al arrepentimiento. La bondad de Dios no es debilidad. Su paciencia no es aprobación. Es oportunidad. Cada momento no juzgado es un regalo. Cada día de vida es una invitación a volver a Él. Sin embargo, Pablo advierte que muchos malinterpretan esta misericordia.
En lugar de responder con arrepentimiento, desprecian la bondad de Dios al darla por sentada. Asumen que como el juicio aún no ha llegado, nunca llegará. Pablo usa un lenguaje fuerte para describir esta respuesta. Habla de corazones endurecidos e impenitentes que acumulan ira para el futuro. Esta imaginería sugiere acumulación. El pecado no confesado y no arrepentido no desaparece. Se acumula hacia un día de rendición de cuentas. La paciencia de Dios tiene un propósito, pero también tiene un límite. El retraso del juicio magnifica la responsabilidad, no la libertad. Las Escrituras enseñan consistentemente que la humanidad sobrevive, no porque merezca misericordia, sino porque Dios restringe el juicio. Las personas a menudo acusan a Dios de crueldad cuando ocurre un desastre, pero rara vez reconocen cuánto juicio Él retiene a diario. Si Dios actuara estrictamente según la justicia en todo momento, la humanidad no perduraría. La vida misma es evidencia de gracia. Pablo luego pasa al aspecto final del juicio divino, su sentencia. Dios juzgará justamente, y su juicio se basará en las obras. Esta declaración perturba a muchos porque genera temores de salvación por obras. Pablo, sin embargo, no contradice el Evangelio de la gracia. Las Escrituras enseñan claramente que la salvación no se gana con buenas obras. Es un regalo recibido a través de la fe. Sin embargo, la fe genuina produce frutos observables. Las obras no salvan, pero revelan la autenticidad de la fe. Pablo describe dos caminos que caracterizan a toda la humanidad. Un camino está marcado por la perseverancia paciente en hacer el bien. Estas personas buscan la gloria, el honor y la inmortalidad de Dios. Sus vidas están orientadas hacia arriba. No son perfectas, pero su dirección es clara. Su perseverancia refleja confianza en Dios, sumisión a su verdad y esperanza en la vida eterna. A tales personas, Dios promete vida eterna, paz y honor. El otro camino está marcado por la búsqueda egoísta y la resistencia a la verdad. Estas personas rechazan la autoridad de Dios, persiguen la injusticia y centran sus vidas en sí mismas. Sus acciones revelan no sumisión, sino rebelión. Pablo afirma claramente que la ira y la angustia esperan a quienes persisten en este camino. Este juicio se aplica universalmente sin favoritismo. Dios no juzga según la etnia, el origen o el estatus. Juzga según la verdad. Jesús mismo confirmó esta enseñanza. Advirtió que muchos que le dicen Señor, Señor serán rechazados porque sus vidas no reflejaban obediencia a la voluntad de Dios. El lenguaje religioso y la actividad impresionante no sustituyen a una relación genuina. La palabra más aterradora en la advertencia de Jesús es muchos. Revela que el autoengaño es común incluso entre los religiosos. Esta realidad obliga a una pregunta crítica, que proporciona seguridad de salvación. Las Escrituras no señalan una única decisión pasada o experiencia religiosa como prueba definitiva. En cambio, señalan una vida transformada marcada por la obediencia, la perseverancia y la fe. La salvación produce fruto con el tiempo. Donde hay vida, hay crecimiento. Pablo no escribe estas palabras para producir desesperación, sino urgencia. El juicio de Dios es seguro. Su paciencia es temporal. Sus estándares son inmutables. Sin embargo, su misericordia sigue disponible. El retraso del juicio está destinado a llevar a las personas al arrepentimiento, no a la complacencia. El mensaje final de Romanos 2 no es condenación, sino invitación. Dios revela su juicio para que las personas puedan huir de él. La vida eterna se encuentra no en la herencia, el ritual o la moralidad, sino en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cada lector de este pasaje debe enfrentar una decisión personal. ¿Seguiremos confiando en nuestras propias evaluaciones, o nos someteremos a la verdad de Dios? ¿Confundiremos la paciencia con permiso, o responderemos a la misericordia con arrepentimiento? Un día, cada persona se presentará ante Dios despojada de excusas e ilusiones. La pregunta no es si ese día llegará, sino si estamos listos para encontrarlo. Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Comenzó silenciosamente, justo antes del amanecer del 1 de julio de 2025.
A lo largo de la costa noreste de Florida, desde Jacksonville hasta Miami, los madrugadores miraron hacia el Atlántico y vieron algo que no pertenecía allí. No el amanecer, ni relámpagos, sino columnas de luz, ejes verticales que brillaban en oro y violeta, extendiéndose desde la superficie del océano directamente hacia el cielo. Al principio, muchos asumieron que era un truco de cámara, un destello de lente o algún efecto climático raro. Pero no lo fue. Las estaciones meteorológicas locales confirmaron que no había tormentas, ni nubes inusuales, ni relámpagos en la zona, ni aviones, ni satélites, ni explicaciones naturales. Y las luces no parpadearon y desaparecieron como los relámpagos. Permanecieron brillando durante más de 6 minutos. Vídeos aparecieron en línea desde múltiples ciudades, cada uno desde un ángulo diferente, pero todos mostrando lo mismo, haces radiantes que se elevaban del mar como señales de otro reino. Un biólogo marino que lo presenció de primera mano dijo que se sentía vivo, como si la luz estuviera tratando de comunicar algo. Otro hombre simplemente susurró, me sentí observado. Pero eso fue solo el principio. Solo unas horas después, el pánico se extendió por Miami Beach. Las llamadas de emergencia inundaron las líneas. Informes de fuego, no en edificios o barcos, sino en la superficie del mar. Llamas, naranjas y parpadeantes, danzaban sobre el agua salada justo frente a la costa. No por derrames de combustible, no por naufragios. La Guardia Costera respondió de inmediato, esperando encontrar algún derrame químico encendiéndose, pero no había nada. Ni restos, ni petróleo, ni explicación. El agua misma parecía arder. Un testigo, un bombero retirado, fue grabado diciendo, he visto incendios de combustible. Esto no es eso. Es como si el mar estuviera llorando fuego. Las llamas duraron 20 minutos, tiempo suficiente para que las cámaras lo capturaran, tiempo suficiente para dejar a los residentes conmocionados. Y cuando finalmente desapareció, no quedó rastro, ni marcas de quemaduras, ni escombros, solo un pesado silencio. Muchos recurrieron a las escrituras. Apocalipsis 16 describe un juicio derramado sobre el mar, convirtiéndolo en sangre y matando a todos los que estaban en él. Aunque este fuego no trajo muertes masivas, el simbolismo era inquietante. Fuego donde debería haber agua, juicio en un lugar conocido por el sol y la paz. No se sintió como una coincidencia. Se sintió como una advertencia. Y mientras las imágenes se difundían de pilares de luz al amanecer y fuego danzando sobre el océano, una pregunta resonó en toda la nación, ¿estaba Florida siendo juzgada? ¿O estaba siendo llamada al arrepentimiento antes de que llegara algo aún mayor? Solo unas horas después de que el fuego en el mar se desvaneciera de la vista, Florida volvió a ser sacudida. Esta vez, desde abajo. Exactamente a las 2:27 p.m., un terremoto de magnitud 4.1 golpeó cerca del pueblo de Ocala. Aunque modesto en fuerza, su impacto se extendió mucho más allá de lo esperado. Florida, conocida por sus tierras planas y playas, se encuentra lejos de las principales fallas. No es un lugar que tiemble. Y sin embargo, en ese momento, el suelo se movió. Los residentes de toda la Florida central informaron haber sentido la sacudida, ventanas que vibraban, pisos que temblaban, muebles que se movían ligeramente. Más de 600 hogares experimentaron cortes de energía repentinos. Los semáforos en Orlando y Tampa fallaron simultáneamente, causando caos en las carreteras. Las sirenas de emergencia comenzaron a sonar, algunas activadas automáticamente, otras activadas por despachadores en pánico que no podían entender lo que estaba sucediendo. Pero no fue solo la sacudida lo que inquietó a la gente. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte occidental, algo espeluznante se desarrolló en el cielo. La atmósfera cambió a un tono rosado antinatural, proyectando el paisaje en una extraña luz apagada. No había tormentas, ni polvo en el aire, ni incendios cercanos. Los radares meteorológicos no mostraron nada anormal. Sin embargo, toda la región parecía envuelta en algo pesado, como un velo. Luego vinieron los testimonios. Una mujer en Miami, descalza y llorando, dijo a los reporteros entre lágrimas, vi algo en la niebla, con las alas bien abiertas, mirándonos. No estaba sola. Desde Gainesville hasta St. Petersburg, otros informaron haber escuchado un sonido profundo en el viento, un lamento grave como una bocina distante.
No era un trueno, ni hecho por el hombre, solo un tono largo y vibrante que hacía que los corazones latieran con fuerza y la piel se erizara. Un pastor local, de pie afuera de su iglesia con los feligreses reunidos para orar, dijo lo que muchos ya estaban pensando: esto no era un evento climático. Era una trompeta espiritual, una advertencia del cielo. Algunos recurrieron al libro de Apocalipsis 8, donde suena la primera trompeta y comienza el juicio. Otros se preguntaron: ¿podría ser esta la segunda? ¿Nos habíamos perdido la primera, o las trompetas seguían aumentando, haciéndose más fuertes? Lo que comenzó como luces extrañas se convirtió en aguas ardientes. Lo que siguió fue tierra temblorosa y un cielo antinatural. Comenzó poco después del atardecer sobre el centro de Texas. El cielo, una vez pintado de carmesí dorado, se atenuó repentinamente como si una mano invisible hubiera corrido una cortina por los cielos. Luego, según los testigos, apareció un círculo negro perfecto, flotando sobre el horizonte, sus bordes pulsando con un extraño brillo azul plateado. Por un momento, pareció inofensivo, como una tormenta formándose. Pero en cuestión de minutos, el círculo se ensanchó, se profundizó y comenzó a brillar con lo que parecían fuego atrapado detrás de un cristal. Desde Dallas hasta Baco, la gente detuvo sus autos en las carreteras para mirar. Los teléfonos salieron. Las redes sociales se llenaron de imágenes en vivo, una enorme puerta negra giratoria rodeada de relámpagos, nubes retorciéndose en patrones imposibles. Un camionero de Hillsborough lo describió como un agujero en el cielo, como algo que intentaba pasar. Luego vino el sonido. Al principio, fue un zumbido bajo, profundo y metálico, como si el propio aire vibrara. Pero pronto cambió, extendiéndose en largos y tristes lamentos que muchos compararon con trompetas antiguas. Resonaron por campos vacíos y pequeños pueblos, rebotando en silos y campanarios de iglesias. Los perros aullaron. Las aves huyeron en espirales salvajes. Algunos testigos cayeron de rodillas en las calles, susurrando oraciones entre lágrimas. Los científicos se apresuraron a explicarlo. La declaración oficial de un observatorio de Texas lo llamó un vórtice de plasma localizado, una rara interacción de partículas atmosféricas con radiación solar. Pero la explicación no logró calmar al público. El cielo había formado una forma geométrica perfecta, más negra que la noche, y permaneció allí durante casi 20 minutos antes de desvanecerse en la bruma. Los pastores comenzaron a citar Apocalipsis 9, y subió humo del abismo, como humo de un gran horno. ¿Fue esto solo una coincidencia, o la Tierra realmente había abierto sus puertas arriba en lugar de abajo? En San Antonio, un hombre que grabó el evento afirmó haber visto formas moviéndose dentro del círculo, siluetas de alas, destellos de oro y blanco. Su vídeo se desenfocó como si la energía distorsionara la lente de la cámara. No era solo luz, dijo. Estaba vivo. Los comentaristas se dividieron en dos campos. Uno gritando: «¡Profecía cumplida!». El otro burlándose de la histeria. Sin embargo, en el fondo, millones sintieron el mismo pavor silencioso, la sensación de que algo más allá de la comprensión había rozado el borde de nuestra realidad. ¿Podría ser este el velo adelgazándose? ¿Una advertencia de que el cielo y el infierno se preparan para el conflicto final? Algunos dicen que es juicio, otros, misericordia. Pero una cosa es segura: Texas nunca olvidará esa noche en que el propio cielo se abrió y la humanidad sintió el aliento de la eternidad. Manténgase sintonizado para saber qué sucedió después, porque a los pocos días, el suelo comenzó a ceder bajo los pies de Estados Unidos. Apenas unos días después de que apareciera la puerta negra sobre Texas, el suelo de toda América comenzó a temblar. Al principio, fue sutil, algunos informes de pequeñas grietas apareciendo en entradas de autos y aceras. Pero pronto, las fuentes de noticias se inundaron de imágenes horribles. Calles enteras colapsando, autos cayendo en fosos repentinos, casas desapareciendo en segundos. Desde Florida hasta Utah, desde Kentucky hasta el centro de Chicago, la tierra misma parecía devorar lo que estaba sobre ella. En Florida, una familia se despertó al amanecer con el sonido de metal retorciéndose. El padre corrió afuera y descubrió que su patio delantero había desaparecido, reemplazado por un agujero oscuro y bostezante de casi 9 metros de ancho. Sonó como un trueno subterráneo, dijo, y luego la tierra se abrió. En Kentucky, un estacionamiento de una iglesia se partió por la mitad,
tragándose varios autos mientras la congregación aún estaba dentro de un servicio de adoración. En Utah, una sección de una autopista del desierto se derrumbó, dejando un cañón donde antes había asfalto liso minutos antes. Los geólogos se apresuraron a explicar el fenómeno, culpando a formaciones de piedra caliza inestables, erosión subterránea de agua o cambios recientes en la presión del agua subterránea. Pero los datos no encajaban. Los colapsos ocurrían simultáneamente, a miles de kilómetros de distancia, a menudo sobre roca sólida donde nunca se había registrado un sumidero. Las imágenes satelitales incluso revelaron un patrón misterioso: los agujeros parecían formarse a lo largo de una falla diagonal que se extendía desde la costa del Golfo hasta los Grandes Lagos, como una cicatriz que dividía la nación en dos. En las discusiones en redes sociales, los creyentes comenzaron a conectar los puntos. Apenas una semana antes, el cielo se había abierto. Ahora la tierra seguía. ¿Podría ser un reflejo, el cielo y la tierra reflejándose mutuamente en señales de juicio? Pastores y eruditos bíblicos recordaron Números 16, donde la tierra abrió su boca y se los tragó después de que se levantó rebelión entre el pueblo. La imagen se sintió incómodamente familiar. Aún más inquietante fue lo que vino después. Surgieron informes de que las vibraciones subterráneas estaban siendo detectadas por estaciones de investigación privadas, movimientos demasiado organizados para ser aleatorios. Algunos susurraron teorías de colapso de túneles secretos o experimentos fallidos en las profundidades de instalaciones gubernamentales. Otros creían que estas eran las primeras dolencias de parto de la profecía, los cimientos del mundo cambiando bajo la presión divina. Para mediados de semana, los equipos de emergencia habían cercado barrios enteros. Calles que alguna vez resonaron con risas ahora se abrían como heridas. Los residentes miraban a las profundidades, negras, silenciosas, interminables. Y en algún lugar de ese silencio, una pregunta ardía a través del miedo: si los cielos se habían abierto sobre Texas y la tierra ahora se abría abajo, ¿qué estaba atrapado entre ellos? Los científicos lo llamaron coincidencia. Los profetas lo llamaron consecuencia. Pero en todo Estados Unidos, una antigua inquietud se estaba agitando, como si la nación misma se estuviera hundiendo en un juicio escrito hace mucho tiempo. Los cielos se habían abierto, la tierra se había desgarrado, y ahora los mares comenzaron a llorar. En una sola semana, las costas de Estados Unidos se convirtieron en cementerios silenciosos. Desde la bahía de Monterey en California hasta las costas de Nueva Jersey, cientos de ballenas y delfines aparecieron en tierra, sus enormes cuerpos esparcidos sin ayuda en la arena como gigantes caídos. La vista era apocalíptica. Criaturas enormes, con los ojos aún abiertos, sus cantos silenciados a medio grito. Familias que caminaban por las playas se detuvieron horrorizadas al ver que el propio océano vomitaba vida de nuevo a la tierra. Cada nueva ola arrastraba otra forma sin vida, reluciente bajo el cielo gris como ofrendas de las profundidades. Los biólogos marinos culparon a los pulsos de sonar, las toxinas y las olas de calor oceánicas. Pero las explicaciones colapsaron bajo la escala del misterio, ya que las muertes fueron sincronizadas. Del Pacífico al Atlántico, las ballenas morían casi a la misma hora a lo largo de miles de kilómetros. Los datos satelitales registraron distorsiones magnéticas a lo largo de las costas de interfiriendo con la navegación de barcos y los patrones de migración animal. Era como si los océanos mismos se hubieran vuelto magnéticamente poseídos. Luego vino un silencio espeluznante. Ni gaviotas, ni olas, ni el zumbido lejano de la vida, solo agua quieta que se extendía infinitamente bajo un cielo pálido. Los lugareños describieron el mar como si estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Para muchos, el silencio era peor que la muerte. Se sentía como si la creación misma estuviera de luto. En las redes sociales y púlpitos de las iglesias, un versículo resurgía una y otra vez, y la tercera parte de las criaturas marinas que tenían vida, murió. Apocalipsis 8, 9. Los fieles comenzaron a llamarlo el grito de la creación, una advertencia que resonaba desde las profundidades. Romanos 8 y 22 adquirió un nuevo peso, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto. Pero lo que más asombró a los teólogos fue un paralelismo antiguo, un misterio enterrado bajo milenios de arena. En el antiguo Egipto, mucho antes del Éxodo, los registros jeroglíficos y las tallas de templos hablaban de un tiempo en que el Nilo se volvía amargo y los peces morían y se amontonaban en las riberas.
Los sacerdotes de Amón lo llamaron el aliento del inframundo, creyendo que era la ira de Dios que surgía de abajo. Siglos después, la Biblia describió el mismo evento como una de las plagas de juicio antes de la liberación de Israel. Ahora, milenios después, el mismo patrón se desarrolla, no en el Nilo, sino a lo largo de las costas de Estados Unidos. ¿Podría ser esto más que una coincidencia? ¿Están los mares repitiendo lo que los antiguos presenciaron alguna vez, una advertencia divina escrita en agua? Los historiadores señalan que la muerte de los peces del Nilo marcó el comienzo del desmoronamiento de Egipto, la caída de un imperio que endureció su corazón contra el llamado del cielo. ¿Está Estados Unidos enfrentando su propio momento de ajuste de cuentas? Las ballenas, símbolos de la profunda creación y la inteligencia antigua, se han convertido en mensajeras de lo invisible, surgiendo a la superficie una última vez como si gritaran, el tiempo está cerca. Los científicos miden los datos. Los fieles miden las señales, pero ambos ven que el orden natural se está rompiendo, el aire, la tierra y ahora el mar tiemblan juntos en un grito unificado. Los cielos han hablado, la tierra ha respondido, y los océanos ahora lloran, tal como lo hicieron en Egipto cuando las aguas advirtieron por primera vez de liberación y destrucción. ¿Estamos escuchando? Si crees que estas señales significan algo, no te quedes en silencio. Dale me gusta, comenta y suscríbete para estar con nosotros mientras descubrimos lo que viene. Porque el próximo sonido que escuchemos puede no ser el lamento del océano, sino el llamado de las trompetas. Comenzó en las horas tranquilas del amanecer. Sobre las llanuras de Oklahoma, un granjero que salía a revisar su ganado levantó la vista y se quedó paralizado. Arriba, suspendida en las nubes de truenos que rodaban, había una forma radiante similar a la humana, brillando en blanco y oro, con alas extendidas a través de la tormenta. Corrió a buscar su teléfono, con las manos temblando, mientras los relámpagos destellaban detrás de la figura, no iluminándola, sino revelándola. En cuestión de horas, docenas de imágenes similares inundaron Internet. En Arizona, Tennessee y Colorado, los testigos informaron haber visto formas luminosas moviéndose dentro de las nubes, siluetas con alas, túnicas o halos de luz que mantenían su forma durante segundos a la vez antes de desaparecer. Los pilotos de aviones confirmaron haber visto brillos inexplicables a 30.000 pies, flotando inmóviles contra vientos fuertes. Algunos incluso afirmaron que las figuras se movían en contra de la dirección del viento, como si estuvieran protegiendo la tormenta en sí. Los meteorólogos se apresuraron a explicar el fenómeno. Algunos lo llamaron pareidolia, la tendencia humana a ver rostros o formas donde no existen. Otros sugirieron reflejos de la luz solar a través de vapor en capas. Pero estas teorías se desmoronaron cuando se compararon las imágenes, formas idénticas vistas por personas a cientos de kilómetros de distancia, todo dentro de la misma ventana de 24 horas. Para muchos, la similitud era innegable. Las figuras brillantes parecían angelicales, pacíficas, pero poderosas, apareciendo en un momento en que Estados Unidos temblaba bajo tormentas, sumideros y señales. Y mientras retumbaban los truenos, algunos afirmaron escuchar débiles tonos armónicos, una melodía llevada por el viento que se sentía más como adoración que como sonido. No fue solo un trueno, dijo una mujer de Nashville. Era un canto, suave pero lleno de poder. Me arrodillé sin saber por qué. Los teólogos bíblicos señalaron Mateo 12 y 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Para ellos, esto no era un clima aleatorio, sino una declaración celestial, un recordatorio de que el cielo todavía observa, todavía interviene, todavía se prepara para el regreso del Rey. Sin embargo, otros temieron lo que vieron. Por cada voz que los llamaba ángeles, otra advertía de engaño. 2 Corintios 11 y 14 declara que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Podrían estas figuras luminosas ser falsas señales? ¿El comienzo de un gran engaño destinado a engañar incluso a los fieles? El debate dividió iglesias y comunidades. Algunos llamaron a las apariciones un avivamiento en el cielo. Otros, guerra espiritual hecha visible. Pero una cosa unió a todos los que lo presenciaron, una sensación de asombro que las palabras no podían contener. Los testigos presenciales hablaron de una paz abrumadora seguida de temblores, como si sus almas reconocieran algo antiguo, una presencia más allá de la imaginación. Los fotógrafos que capturaron las formas encontraron extrañas distorsiones en sus imágenes, como si la propia luz se resistiera a ser congelada.
Ya sean divinas o engañosas, naturales o sobrenaturales, una verdad permanece: los cielos nunca han parecido tan vivos. El mismo cielo que una vez se abrió en la puerta negra ahora parecía arder con centinelas de luz. Y mientras las nubes cambiaban, las alas brillantes se desvanecían en el amanecer, dejando tras de sí un silencio tembloroso y la inquietante pregunta flotando en el aire: ¿las huestes celestiales están tomando sus posiciones para lo que viene? Tan pronto como los avistamientos de ángeles se desvanecieron de los titulares, surgió otra ola de luces, esta vez, no con forma de alas, sino de máquinas. Sobre la costa del sur de California, docenas de testigos grabaron una formación de objetos brillantes moviéndose silenciosamente sobre el Pacífico. No eran aviones, drones ni satélites. Estas orbes cambiaban de posición con precisión mecánica, con formas triangulares, de diamante y perfectamente sincronizadas. El cielo nocturno pulsaba con luz ámbar, como si ojos inteligentes observaran desde arriba. El primer vídeo provino de San Diego, mostrando 3 orbes brillantes flotando inmóviles sobre el océano. Momentos después, uno disparó hacia arriba a una velocidad imposible, desapareciendo en las nubes. En Los Ángeles, cientos de residentes vieron las mismas luces. El tráfico en la primera 5 se detuvo mientras los conductores salían de sus autos, mirando hacia arriba con incredulidad. No se movieron como nada que haya visto antes, dijo un hombre. Era como si la gravedad no se les aplicara. Cuando los medios de comunicación se pusieron en contacto con la Fuerza Aérea de EU, los funcionarios negaron rápidamente cualquier participación. No había ejercicios militares, ni vuelos conocidos; sin embargo, los sistemas de radar de toda la región confirmaron que múltiples objetos no identificados ingresaban al espacio aéreo controlado. Incluso los satélites meteorológicos capturaron su movimiento, firmas brillantes sin rastros de calor, rompiendo todas las reglas conocidas de la física. Las redes sociales se encendieron. Algunos los llamaron ovnis, otros los vigilantes. Llegaron teorías: tecnología secreta, visitantes interdimensionales, o quizás las mismas entidades que aparecieron como ángeles solo días antes, ahora cambiando de forma. En los círculos de profecía bíblica, la gente recurrió a Génesis 6 y Enoc 7, recordando a los antiguos seres llamados vigilantes, criaturas celestiales que una vez descendieron a la tierra, trayendo conocimiento prohibido antes del diluvio. ¿Podrían estas luces modernas ser su regreso? Pero no terminó, porque lo que vino después fue aún más impactante. Quédese con nosotros. Las señales apenas están comenzando a desarrollarse. Mucho antes de que el fuego danzara en el mar o la tierra temblara bajo los pies de Florida, ya habían comenzado las advertencias. Dispersas a lo largo de los años, ocultas en las tormentas, susurradas a través de los cielos, señales de que algo venía. Y, sin embargo, la mayoría no les prestó atención. En 2012, imágenes satelitales capturaron la trayectoria de un huracán frente a la costa de Florida. Pero no fue la fuerza de la tormenta lo que acaparó los titulares, fue su forma. Las nubes se habían curvado de manera antinatural, formando lo que muchos dijeron que parecía una trompeta. La imagen se volvió viral en foros cristianos, con creyentes conectándola con Apocalipsis 8, donde las trompetas suenan juicio sobre la tierra. La mayoría lo descartó como una coincidencia, pero otros sintieron que era una señal de alarma inicial. Luego, a principios de 2024, los residentes que vivían al borde de los Everglades presenciaron algo aún más misterioso, algo de lo que se hablaría en tonos bajos y reverentes durante meses. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el cielo sobre los humedales se transformó. Las nubes se congregaron repentinamente, no en formaciones caóticas, sino en formas deliberadas, figuras angelicales extendiéndose por los cielos. No eran contornos vagos. Los testigos las describieron como distintas y majestuosas: alas extendidas, cabezas inclinadas, algunos con los brazos extendidos como si alcanzaran la tierra. Lo que hizo que la escena fuera aún más impresionante fue la luz. Las nubes brillaban con tonos suaves pero radiantes: oro, rosa, violeta profundo y azul helado. Los colores brillaban como si estuvieran vivos, cambiando suavemente en la atmósfera como seda y viento. No se sentía como clima. Se sentía como adoración. Docenas de personas detuvieron sus autos en las carreteras. Algunos sacaron sus teléfonos y capturaron lo que pudieron, aunque muchos dijeron que las fotos no podían hacer justicia a lo que sus ojos estaban viendo.
No solo era hermoso, dijo un espectador. Se sentía sagrado, como si el cielo se estuviera abriendo y los ángeles nos estuvieran observando desde múltiples condados. Los avistamientos coincidieron, las mismas formas, los mismos colores, el mismo momento. Y luego, tan rápido como aparecieron, las nubes con forma de ángel comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el crepúsculo a medida que el cielo se oscurecía. Algunos lo vieron como una bendición divina. Otros lo vieron como una advertencia. Pero nadie podía negar que algo extraordinario había sucedido. Fue un momento fuera del tiempo, breve, brillante e inolvidable. Y para muchos que lo presenciaron, se sintió como algo más que una señal. Se sintió como un mensaje desde arriba. Marzo de 2025 trajo otro extraño suceso. En el tranquilo pueblo de Key West, los residentes se despertaron en las primeras horas de la mañana por sonidos profundos y metálicos, largos, resonantes, inlocalizables. Sin tormentas, sin aviones, solo el cielo mismo zumbando como una trompeta celestial. Se subieron vídeos en línea. Las teorías se inundaron, pero no hubo explicación oficial. Y luego vino la profecía. En abril de 2025, un pastor conocido en el norte de Florida se paró ante su congregación y dio una advertencia escalofriante: el mar hablará, dijo, y Florida arderá con agua. Algunos lloraron. Otros lo descartaron como metáfora, solo una frase dramática de un predicador. Pero cuando aparecieron los haces de luz sobre el océano, cuando el fuego surgió de la agua salada, cuando llegó el terremoto y los cielos se tornaron rojos, sus palabras regresaron, no como metáfora, sino como advertencia cumplida. Isaías 28:2 dice: He aquí que el Señor tiene un fuerte y poderoso diluvio de granizo, tempestad destructora, poderosa inundación de aguas desbordadas, con mano la derribará a tierra. Eso no es poesía. Es profecía. La pregunta ahora es inquietante: ¿recibió Florida la advertencia y la ignoró? Si este mensaje te está abriendo los ojos a lo que ya podría estar desarrollándose, no te limites a desplazarte. Dale me gusta a este vídeo, deja un comentario con tus ideas y suscríbete para estar alerta. Lo que viene puede estar más cerca de lo que pensamos. Mientras los equipos de emergencia se apresuraban a restaurar la energía y evaluar los daños en Florida, algo notable estaba sucediendo en las profundidades de los Everglades, algo que nadie esperaba. Después del temblor, inundaciones intensas barrieron los pantanos. Y cuando las aguas comenzaron a retroceder días después, un grupo de geólogos y arqueólogos que inspeccionaban la tierra notaron algo inusual: un objeto grande y plano que sobresalía del suelo pantanoso. Al principio, creyeron que era una roca o una antigua cimentación. Pero a medida que comenzó la excavación, lo que emergió asombró a todo el equipo. Descubrieron una enorme losa de piedra, de casi 2,5 metros de largo y 1 metro de grosor, enterrada bajo capas de sedimento. Estaba tallada con símbolos que desafiaban la clasificación fácil. Algunos se parecían al paleohebreo. Otros tenían rasgos similares a la escritura fenicia. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los eruditos determinaron que las inscripciones precedían a cualquier cultura nativa americana conocida. La losa no solo era vieja, era antigua, posiblemente miles de años más vieja que cualquier registro escrito en América del Norte. En el centro de la piedra había una imagen inquietante: una figura alada, con una trompeta en los labios, rodeada de llamas arremolinadas y olas rompiendo, laboriosamente tallada con increíble detalle. Músculos, alas, túnicas, incluso expresiones faciales estaban grabados con la precisión de un maestro artesano. Quien la hizo tenía un propósito, y quien la enterró había esperado el momento adecuado. En la esquina inferior derecha de la losa, los arqueólogos encontraron una línea de texto, tenue pero intacta. Después de días de cuidadosa traducción y consulta de expertos, surgió la frase: el fuego se levantará donde el mar besa la orilla, entonces sonará la trompeta. Nadie sabía cómo explicarlo. Algunos lo llamaron coincidencia. Otros insistieron en que era una cápsula del tiempo divina, enterrada por manos antiguas, sellada hasta la hora señalada. Las teorías estallaron en círculos académicos y comunidades religiosas por igual. ¿Fue colocada allí por una de las tribus perdidas de Israel? ¿Fue el remanente de una travesía transatlántica perdida en la historia? ¿O simplemente fue revelada ahora porque el cielo había elegido este momento? Cualquiera que sea su origen, el momento fue innegable.
La losa apareció días después del fuego en el mar, días después de que los sonidos de trompeta resonaran en el cielo, y justo cuando la nación comenzaba a preguntarse si había comenzado el juicio. Para muchos, esto ya no se trataba solo de clima o geología o extrañas coincidencias. Se trataba de profecía, algo enterrado hace mucho tiempo, desenterrado ahora como un mensaje para esta generación. Y las palabras talladas en piedra ahora resonaban más fuerte que cualquier voz, fuego, mar, trompeta, las mismas señales que ahora aparecían en tiempo real. Mientras Florida aún se recuperaba del fuego en el mar y la tierra temblorosa, ecos extraños comenzaron a propagarse por el resto de la nación, como si la misma mano que tocó la costa estuviera ahora barriendo Estados Unidos. Entonces vino el sonido. Desde Texas hasta Ohio, la gente comenzó a informar de ruidos profundos y de baja frecuencia que reverberaban por el cielo. Largas y huecas explosiones parecidas a trompetas que no tenían una fuente clara. Ni truenos, ni aviones, ni viento. En la zona rural de Ohio, un agricultor capturó un vídeo que dejó a miles sin palabras. En la filmación, se ve que sus árboles tiemblan violentamente, pero el aire está completamente quieto. No hay tormenta, ni brisa, solo árboles temblorosos y ese sonido inquietante que llega como una ola. Era como si el cielo estuviera respirando, escribió en el pie de foto del vídeo, y advirtiéndonos. Pero no se detuvo ahí. En Tennessee, algo aún más perturbador se desarrolló. Los arroyos y ríos poco profundos se tornaron de un tono rojo oscuro y sangriento. Se encontraron peces flotando sin vida a lo largo de las orillas. Los lugareños temieron lo peor, derrames químicos, escorrentías industriales. Pero los funcionarios ambientales realizaron pruebas y no encontraron toxinas ni contaminantes. Las aguas simplemente habían cambiado, misteriosa e innegablemente. Para muchos, el paralelismo fue inmediato, Éxodo 7. Cuando el Nilo se convirtió en sangre como señal de juicio sobre Egipto. 3 estados diferentes, 3 señales distintas, todo en cuestión de días, nube, sonido y agua. ¿Estamos presenciando una cuenta regresiva divina? Los patrones son cada vez más precisos para ignorar. Lo que una vez parecieron eventos climáticos aislados están comenzando a formar un ritmo, un compás, como el pulso del cielo llamando a una nación dormida. Primero Florida, ahora el resto de Estados Unidos. ¿Y si esto es una cuenta regresiva, qué viene después? Quédese con nosotros porque el próximo capítulo podría llevar esto de lo simbólico a lo innegable. En los días siguientes, los cielos de todo Estados Unidos continuaron ofreciendo escenas que se sentían menos como clima y más como mensajes. En Houston, Texas, las nubes se abrieron para revelar una cruz radiante brillando en lo alto de la ciudad. No era una forma vaga ni una ilusión pasajera. Era inconfundible, perfectamente formada y suspendida en su lugar durante casi 7 minutos completos. Miles la vieron. El vídeo se propagó como la pólvora en línea. Pero para quienes la presenciaron en persona, el momento se sintió sagrado. Algunos cayeron de rodillas allí mismo donde estaban. Otros levantaron las manos en adoración, llorando abiertamente en las aceras y los jardines delanteros. No fue solo una vista, fue un estímulo. En los desiertos de Nevada, se desarrolló otro tipo de misterio. Los testigos informaron de orbes brillantes sincronizados moviéndose silenciosamente por el cielo nocturno. Algunos flotaban, otros bailaban en formación. Las luces pulsaban con un ritmo de otro mundo, brillando no con un brillo intenso, sino con un color suave y etéreo, como brasas que respiran. Para algunos, eran mensajeros angelicales. Para otros, eran señales de un poderoso engaño. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve crítico. Los fenómenos no se detuvieron. Los rayos comenzaron a adquirir formas simétricas, cayendo en patrones, no en caos. Algunos aparecieron en secuencias geométricas, como si estuvieran grabados en el cielo por manos invisibles. En otras regiones, un silencio atmosférico completo se asentó antes de las tormentas. Sin viento, sin sonidos de animales, sin zumbido de la naturaleza, solo quietud. Luego, de repente, erupciones de color y sonido que desafiaron la lógica. Las Escrituras nos advierten que prestemos atención a tales cosas. Mateo 24 habla de señales en los cielos, advertencias que preceden a la venida del Hijo del Hombre. Joel 2 declara,
y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Pero no todas las señales son de Dios. Apocalipsis 13 habla del enemigo realizando grandes señales, haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los ojos de los hombres. En tiempos como estos, se nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que los probemos, que discernamos no solo lo que se ve, sino quién está detrás de lo que se ve. Porque la pregunta no es solo si está sucediendo algo. Es quién está enviando la señal y qué están tratando de decir. Mientras Estados Unidos buscaba respuestas en los cielos, uno de los momentos más impresionantes ocurrió a orillas del río Mississippi. Justo antes del amanecer, en una zona apartada cerca de Natchez, unos pescadores que miraban las brumosas aguas notaron algo extraordinario. Una figura brillante, de forma humanoide, vestida con radiantes túnicas blancas, se cernía sobre la superficie del río. La luz a su alrededor brillaba en oro, pero no se reflejaba en el agua. Flotaba en perfecta quietud. Al otro lado del río, campistas presenciaron lo mismo. Desde orillas opuestas, varias personas describieron la misma visión, brazos extendidos, una presencia pacífica pero imponente, diferente a todo lo que habían visto antes. Un hombre susurró, no fue un sueño. Estaba completamente despierto. Y no tenía miedo. ¿Me sentí visto? Los teléfonos capturaron imágenes borrosas, un contorno tenue en la luz, lo suficiente como para generar debate. Pero el impacto en los presentes no fue debatible. Fue espiritual. Fue inolvidable. Casi al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia en Tampa, algo inesperado se estaba desarrollando. Bajo una única farola, un pequeño grupo de adolescentes se arrodilló en medio de la noche, cantando, orando, llorando. Sin servicio religioso, sin predicador, solo adoración cruda y desesperada. En cuestión de horas, cientos se reunieron, atraídos no por folletos de eventos, sino por la atmósfera misma. Lo llamaron un avivamiento, pero fue más que eso. Fue una respuesta. Estos no fueron eventos aislados. En todo el país, comenzaron a surgir informes, especialmente de niños, de sueños vívidos. Sueños de Jesús caminando sobre las aguas, extendiendo las manos perforadas. Sueños de ángeles flotando sobre las ciudades, llorando en silencio mientras la gente pasaba sin darse cuenta. Algunos niños describieron nubes plegándose como pergaminos, revelando una luz brillante detrás de ellas. En muchos de estos sueños, no había miedo, solo urgencia y una abrumadora sensación de amor y advertencia. Algo estaba sucediendo. No solo a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Las iglesias de todo Estados Unidos comenzaron a reunirse nuevamente al aire libre. No para ser vistas, no para el espectáculo, sino porque la gente ya no podía quedarse adentro. Necesitaban el cielo abierto. Necesitaban clamar. Necesitaban escuchar. Y el avivamiento no se detuvo en la frontera de EU. Porque las señales no eran solo físicas. Eran personales. No estaban solo en las nubes. Estaban en los sueños, las lágrimas, las canciones, los despertares repentinos en la noche. Estas no fueron coincidencias. Fueron llamadas. Y no estaban llamando a gobiernos o sistemas. Estaban llamando a corazones. Ahora mismo, mientras escuchas estos eventos, pregúntate, ¿has sentido tu corazón esa agitación? ¿Has sentido que algo más está sucediendo? ¿Has visto una señal, tenido un sueño o sentido una urgencia que no podías explicar? Si es así, no estás solo, y tu voz importa. Haznos saber lo que piensas en los comentarios. ¿Has presenciado algo extraño en tus cielos? ¿Has tenido un sueño que no puedes quitarte de encima? Compártelo abajo, porque tu historia podría ser parte de lo que Dios está haciendo en todo este país. A lo largo de las Escrituras, el juicio nunca llega sin una advertencia. Dios no destruye a ciegas, ni actúa con ira sin antes dar la alarma. Una y otra vez, vemos este patrón, señales divinas precediendo a decisiones divinas, oportunidades para volverse antes de que sea demasiado tarde. Jonás capítulo 3 proporciona uno de los ejemplos más poderosos. Dios envía un profeta a Nínive, una ciudad tan malvada que su caída parece inevitable. Pero cuando la gente oye la advertencia, responde.
ayunan, lloran, se arrepienten. ¿Y qué sucede? Dios se arrepiente. El juicio que era seguro se detiene. No porque él cambiara de opinión, sino porque su corazón siempre está inclinado hacia la misericordia. Ese momento revela algo esencial sobre la naturaleza de Dios: su deseo no es destruir, sino redimir. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Y si los desastres que estamos viendo, inundaciones que tragan ciudades, cielos que se encienden con luz antinatural, ríos que se vuelven rojos, no son solo tragedias aleatorias, sino mensajes proféticos? ¿Y si no son la expresión de la ira de Dios, sino de su misericordia? Una advertencia es un regalo. Significa que todavía hay tiempo. Significa que la puerta no se ha cerrado. Y cuando miramos la sacudida que ocurre en Estados Unidos, tanto en la tierra como en la cultura, nos obliga a confrontar la pregunta: ¿es este nuestro momento de Nínive? La Biblia habla claramente sobre la rebelión nacional. Cuando las naciones le dan la espalda a Dios, cuando llaman al mal bien y al bien mal, siempre siguen consecuencias. El libro de Isaías advierte de una generación que celebra la oscuridad mientras rechaza la luz. En tiempos así, el juicio no cae porque Dios sea cruel. Cae porque la gente se niega a escuchar. Y a veces, la única forma de despertar a una nación es a través de la interrupción. Inundaciones, incendios, terremotos, sonidos de los cielos, figuras brillantes en las nubes, estas no son ocurrencias comunes, y no se están alineando por casualidad. Se están convergiendo. Y cuando se ven a través de una lente espiritual, se sienten menos como caos y más como coreografía. Sin embargo, incluso en medio de toda esta sacudida, Dios todavía ofrece algo más poderoso que el juicio: protección. El Salmo 91 declara: el que habita en el refugio del Altísimo se acogerá a la sombra del Todopoderoso. Esto no es solo consuelo poético, es una promesa. Es un refugio para quienes responden. Daniel capítulo 10 corre la cortina y revela que hay más de lo que vemos. Detrás de los eventos terrenales, hay guerra en el reino espiritual, ángeles luchando contra la resistencia demoníaca, retrasos y oraciones respondidas causadas por fuerzas más allá del alcance humano. Pero esas batallas cambian cuando las personas oran. Cuando Daniel ayunó e intercedió, el cielo se movió. La revelación no fue solo enviada, irrumpió. Y en Efesios 6, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que las señales en el cielo son tan significativas. No son solo espectáculo, son síntomas de una guerra más profunda. Pero en medio de la guerra, está surgiendo una tendencia peligrosa: la humanidad está comenzando a buscar el control de la propia creación. Desde la manipulación del clima hasta el dominio tecnológico, estamos viendo ecos modernos de Babel, donde el hombre intentó ascender a los cielos sin Dios. Cuando las personas creen que pueden comandar los cielos, la atmósfera, los vientos y las tormentas sin rendir cuentas a su Creador, ya no es ciencia, es orgullo. Y las Escrituras son claras: el orgullo siempre precede a la caída. Sin embargo, incluso ahora, la mano de Dios permanece extendida. Él no envía estas señales para condenar sin esperanza. Las envía para que la Iglesia se levante, para que su pueblo interceda, para que los corazones se vuelvan. Porque la hora es tardía, pero aún no ha cerrado. Si la trompeta final está cerca, si la revelación realmente se está desplegando ante nuestros ojos, entonces cada señal, cada sonido, cada sacudida no es solo una advertencia. Es una última invitación. La pregunta no es si Dios está hablando. Él siempre lo ha hecho. La pregunta es: ¿estamos escuchando? A través de los cielos de Estados Unidos, desde Florida hasta Oregón, desde el río Mississippi hasta Washington D.C., algo se está agitando. No se trata solo de anomalías climáticas, luces extrañas o sonidos parecidos a trompetas en el aire. Se trata de algo más profundo, algo espiritual. Estamos presenciando una convergencia de señales que reflejan patrones antiguos encontrados en las Escrituras. Desde cruces brillantes en las nubes hasta ríos color sangre, desde figuras misteriosas flotando en la luz hasta temblores de tierra en regiones que nunca deberían temblar, el mensaje es cada vez más difícil de ignorar. Pero estos no son solo desastres.
Son invitaciones. Llamadas de atención de un Dios que no está ausente sino profundamente involucrado. Él habla no solo a través de profetas y pastores, sino a través de la creación misma. Fuego en el mar, viento sin tormenta, ríos sin explicación, y sueños que reflejan las advertencias del cielo. La Biblia dice en Lucas 21 que en los últimos días habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Esa angustia no es simplemente global, es personal. Porque la sacudida del mundo es a menudo la forma en que Dios sacude el corazón humano, no para destruirlo, sino para despertarlo. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? Volvemos a Dios. Regresamos a la oración, al arrepentimiento, a la verdad, no por miedo, sino por reverencia. Recordamos que antes del juicio, siempre hay misericordia. Y esa misericordia se ofrece ahora. Si lo que has visto y oído hoy ha conmovido algo en tu espíritu, no te quedes en silencio. Dale me gusta a este vídeo para ayudar a otros a ver las señales. Comenta abajo. ¿Has presenciado algo que te pareció profético o inexplicable? Y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Estamos observando estos eventos desarrollarse juntos como una comunidad que busca verdad, claridad y esperanza. Gracias por ver y gracias por apoyarnos en esta hora urgente. Recuerda, Dios no está en silencio. Él está hablando a través de la naturaleza, a través de las escrituras y a través de estas señales. Y la llamada final puede estar sonando. Mantente alerta. Mantente en oración. Y sobre todo, mantente preparado para lo que vendrá. Únete a nosotros mientras exploramos estos increíbles descubrimientos y desentrañamos los misterios ocultos de Washington. Niebla misteriosa en Washington. El estado de Washington no es ajeno a la niebla, dada su geografía y clima únicos. Pero recientes sucesos de niebla misteriosa y densa han despertado curiosidad y preocupación entre los residentes. Esta niebla se describe como inusualmente espesa, persistiendo más de lo esperado, y en algunos casos, acompañada de olores extraños o un sabor metálico en el aire. Informes de malestar respiratorio y visibilidad reducida han planteado preguntas sobre si estos eventos son puramente naturales o están vinculados a la actividad humana. La proximidad costera y el terreno montañoso de Washington crean condiciones ideales para la niebla, con la capa marina y las inversiones de temperatura a menudo conduciendo a formaciones densas, especialmente en la región del estrecho de Puget. Sin embargo, las características inusuales de esta niebla reciente se desvían de la norma, lo que lleva a especulaciones sobre posibles causas. Podría ser el resultado de un aumento de la contaminación, emisiones industriales o incluso experimentos de geoingeniería. Para añadir a la intriga, algunos han conectado estos eventos con un patrón más amplio de fenómenos extraños, incluyendo luces y sonidos inexplicables en el cielo, que también se han reportado en otras partes del OCE. Mientras los expertos continúan investigando, muchos residentes se quedan reflexionando sobre las posibles implicaciones. Ya sean naturales o hechas por el hombre, esta misteriosa niebla sirve como un recordatorio de cuánto queda por saber sobre nuestro medio ambiente. ¿Qué piensas sobre esta niebla? Un sistema volcánico subterráneo. El descubrimiento de una red volcánica masiva bajo la superficie de Washington ha despertado tanto intriga como preocupación entre los científicos. Utilizando tecnología de imágenes sísmicas de última generación, los investigadores han encontrado evidencia de cámaras de magma interconectadas que se extienden por la cordillera de las Cascadas. Este sistema oculto indica una estructura volcánica más intrincada y dinámica de lo que se conocía previamente, lo que plantea nuevas preguntas sobre la estabilidad geológica a largo plazo de la región y su potencial para futuras actividades volcánicas. A diferencia de la bien documentada erupción de 1980 del monte Santa Elena, que remodeló el paisaje circundante, estas cámaras de magma recién descubiertas parecen estar vinculadas, formando lo que los expertos han denominado una autopista de magma. Este sistema interconectado desafía las teorías existentes sobre el comportamiento volcánico en el noroeste del Pacífico y resalta la necesidad de reconsiderar las evaluaciones de riesgo sísmico para el área. Durante una discusión reciente, Joe Rogan expresó asombro ante el descubrimiento, diciendo, la idea de que hay autopistas ocultas de roca fundida debajo de nosotros es alucinante. Es como aprender sobre una superautopista subterránea que nunca supimos que existía. Su reacción se hace eco de la curiosidad y la fascinación cautelosa de los geólogos que están profundizando en las implicaciones de este notable hallazgo. Entonces,
¿Qué piensas sobre la posibilidad de esta vasta red volcánica oculta bajo Washington? ¿Podría indicar una mayor actividad futura? Antiguos bosques submarinos bajo las aguas del estrecho de Puget. Ha surgido un descubrimiento increíble: bosques antiguos sumergidos durante miles de años. Tocones de árboles conservados, notablemente intactos, ofrecen una fascinante ventana a una era en la que los niveles del mar eran mucho más bajos y la costa se extendía mucho más allá de sus límites actuales. Los expertos sugieren que estos bosques fueron enterrados bajo las olas debido a un terremoto masivo y posterior subsidencia terrestre, ambos sucesos típicos en el paisaje geológicamente activo de Washington. La madera bien conservada contiene información vital sobre el clima y el ecosistema del pasado. El análisis de algunas muestras indica un entorno más frío y húmedo, lo que apoya las teorías sobre cambios climáticos regionales significativos durante la época del Holoceno.